En entrevista con Radio Educación, el analista político Hernán Molina aborda el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, el cual se convirtió este fin de semana en el más largo en la historia de ese país. Hernán, ¿cómo interpretas la declaración del presidente Trump de que no declarará tan pronto la emergencia nacional? Yo creo que en esa decisión está la realización intelectual de que no va a venir sin un costo político, que los mismos conservadores que lo han apoyado en varias empresas legislativas o políticas, en varias batallas, no van a apoyar esto porque hay otros procedimientos. El Congreso es uno de esas vías para llegar a un acuerdo. El presidente sabe que tiene que negociar y no quiere negociar porque esta es una batalla que él ha perdido. ¿Por qué? Porque opera desde la intemperancia y opera desde es lo que yo quiero o la nada. Y cuando uno cierra la puerta a una negociación, uno pierde. Y esto es realmente lo que está pasando con esta situación del muro en la frontera. Hernán, ¿es la oportunidad para los demócratas de negociar cuestiones como Obamacare o DACA? Sí, totalmente. Acá en toda negociación hay algo para intercambiar y acá hay obviamente la posibilidad de solucionar la vida, el destino legal de entre 800.000 jóvenes y 1.1 millón de personas viviendo aquí en el país, ¿no? Que no conocen otra nación que Estados Unidos y esa es la patria de ellos. Pero no lo veo tan así con el tema de Obamacare. Para ellos es no solo una cuestión ideológica, sino una cuestión financiera. Y si bien durante las elecciones de medio término en noviembre se habló, y creo que fue un artilugio de campaña por parte de los republicanos que se veían que iban a perder las elecciones, de hacer algo con Obamacare para proteger a la gente con condiciones preexistentes. Eso va a pasar, pero no creo que sea parte de una negociación por el tema del muro. Hernán, ¿por qué Trump se aferra al muro cuando incluso algunos republicanos no están de acuerdo a que se destinen recursos para ese muro? Porque Trump es una persona elemental, una persona, y creo que esta es una palabra bastante prejuiciosa por mi parte, hasta ciertamente primitivo, pero por sobre todo elemental en su forma de pensar y de ver la política. Y apunta, es un mensaje que apunta a su base. Él, esa fue una de sus campañas, creo que mayores, promesas de campaña mayores de toda su campaña y no va a relegarla a un segundo plano, porque aparte sabe que en su base, que es notoriamente blanca, notoriamente antiinmigrante ilegal o indocumentado, y hasta cierto punto en contra de la migración ilegal, quiere eso, quiere que la gente se vuelva a su país y que no estén aquí en Estados Unidos y creo que en el fondo de la cuestión, que es muy claro para la gente que presta atención, acá hay un tema de proteger esa imagen blanca, esa sangre blanca, ese ADN blanco del país y no seguir mezclándolo con minorías de otros países que alteran la cosmética de la imagen del blanco americano, ¿no? Hernán, ¿existe la crisis migratoria y de seguridad a la que hace referencia Trump? No, no es una crisis, no, tenemos un problema, no hay ninguna duda. El tema de las caravanas obviamente es un aditamento a toda esta cuestión, pero no estamos viviendo una situación de crisis. Si hay un problema que se ha sido agravado es cómo se maneja, cómo se procesa a la gente en la frontera que está buscando asilo. Pero eso es un problema generado por el mismo gobierno, porque el gobierno fue el que puso distancia para que la gente no pueda llegar al procesamiento y después aquellos que llegaron los hacen esperar de una manera que creo que está orientada a que la persona diga yo no puedo estar 3 meses en este limbo, me vuelvo a mi país. Y eso es definitivamente generado por el mismo gobierno y la misma administración Trump con sus políticas. Precisamente Trump exige dinero para el muro invocando la seguridad, pero el país no está más inseguro con el cierre parcial del gobierno. Hasta cierto punto sí, cierto punto no. Es verdad que con menos recursos estamos más expuestos. Así todo, la seguridad nacional, como es una función esencial del gobierno, esa seguridad sigue estando.
así que no creo que necesariamente estemos más expuestos, pero acá la cuestión de haber cerrado el gobierno por ya casi 22 días expone también una cuestión de falta de sensibilidad, porque hay 800.000 familias de empleados federales que hoy no están recibiendo sus salarios, y en muchos casos te puedo garantizar que la mayoría de esa gente no tiene ahorros en el banco como para estar 6, 7 meses sin trabajar, mucho menos a veces ni un mes sin trabajar, y esa gente va a pagar un precio, en algunos casos hasta por ahí llegar a perder sus casas. Y eso no es poca cosa, ¿no? En este sentido, ¿quién pagaría un mayor costo político de este cierre, el presidente o los demócratas? El presidente, sin ninguna duda, porque el presidente se ha negado a cualquier clase de negociación, porque es $5.600 millones para construir una pared que la mayoría de la gente no apoya, o nada. No es que dijo, bueno, estoy dispuesto a 3 o 4 opciones, los demócratas me tienen que dejar saber. Ahora los demócratas dicen no a todo, ahí los demócratas tendrían obviamente una responsabilidad política mucho más alta y un costo político mucho más alto. Pero eso no ha sido así. Los demócratas han hecho votar, ahora que controlan la Cámara de Representantes, han hecho votar las mismas leyes que los republicanos habían votado, hasta que los republicanos escucharon por el presidente que él no iba a firmar esa ley. Entonces ahí es cuando Mitch McConnell dice, que hoy es el presidente del Senado y jefe de la bancada mayoritaria republicana en el Senado, digo, yo no voy a hacer que esas leyes que se votaron en la Cámara de Representantes se vuelvan a votar, porque sé que el presidente las va a vetar y es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿quién es el que tiene la culpa? El presidente. Y las encuestas están mostrando que más de la mitad de los americanos culpan al presidente por esta debacle que está causando, que es completamente innecesaria. ¿Crees que la Casa Blanca y los republicanos intenten terminar con el cierre parcial del gobierno antes del mensaje a la nación? Yo creo que sí, porque ya serían varias semanas de un cierre innecesario, y aparte porque el costo político no va a ser solo del presidente, va a ser también de los republicanos que lo apoyan y se están quedando callados, porque como dije antes, ¿no? Acá hay gente que está sufriendo y esa gente vive en distritos. Eventualmente esa gente se va a acordar de quiénes fueron los que no hicieron nada para que esa gente esté no hoy en la situación que están, ¿no? Hernán, mientras Trump se aferra a la construcción del muro, crecen las voces que piden juicio político contra el mandatario. Sí, y yo creo que hoy estamos más cerca, sobre todo con el conocimiento de la mayoría de la opinión pública sobre que el FBI habría abierto una investigación por tener ciertas dudas sobre el comportamiento de Trump y específicamente la sospecha de que podría haber sido un agente de los rusos, que eso sería un escándalo, pero de dimensiones mucho mayores de Watergate, porque Watergate fue básicamente una cuestión de corrupción, no menor, obviamente le costó la presidencia a Nixon, pero este hombre, eso sería traición a la patria, y con uno de los enemigos acérrimos de Estados Unidos y rivales acérrimos que fue y lo es Rusia, o en su momento la Unión Soviética. Además hay molestia entre las Fuerzas Armadas por el retiro de Siria y Afganistán. Claro, y eso terminó costando a Mattis, él renunció por no estar de acuerdo y después el presidente lo echó, ¿no? En típica reacción Trump. Y sí, los militares saben que están siendo comandados por una persona sin experiencia, una persona impulsiva, una persona que no teniendo conocimientos dice que tiene más conocimientos que ellos mismos. Bueno, los militares son un montón de cosas, pero en este sentido creo que tienen razones como para estar molestos porque se sienten ninguneados en sus opiniones y en su experiencia. Pues escuchábamos al analista político Hernán Molina en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.